Ya estamos por aquí otra vez. Yo espero que ya hayan podido tomar algo, descansar algo. Y pues ya, estamos por aquí otra vez. Entonces, bienvenidos. No sé si se dieron cuenta, pero volví a hacer la grabación para tener los videos y que quien los vea, pues sepa que la primera parte fue introducción y que esta parte ya vamos a hablar de otro tema y así nos vamos a ir. Al finalizar la sesión de hoy, como una hora después, los voy a subir para que ustedes los vayan teniendo. Y pues vamos a continuar con esto del MESEMS. Y lo que vamos a hablar nosotros ahorita es a tratar de entender el fundamento del MESEMS, pero también el enfoque de los programas. Eso es lo que nosotros veremos ahorita. Entonces, nos vamos totalmente de acuerdo a la planeación que tenemos. Vamos a hablar ahorita de la implementación del MESEMS. Y después de hablar de la implementación del MESEMS, vamos a hablar un poco de progresiones, pero también vamos a hablar de todas estas palabras nuevas que están apareciendo en nuestros programas. De eso lo vamos a hacer. Entonces, recuerden lo que les comenté. Por favor, si tienen alguna duda, si hay algo que quieran comentar en el chat, estoy totalmente al pendiente y o a través del micrófono para que podamos hacer esto más dinámico y puedan, sobre todo, y que es lo que me importa muchísimo, puedan ustedes apropiarse de esto que es la esencia del MESEMS. Comenzamos con los documentos normativos, porque tenemos primero que entender cuál es la esencia, qué es lo que nos están pidiendo entonces estos documentos. Por eso comenzamos de esa manera. Déjenme comentarles que aquí en COSFAC, si ustedes se van a la coordinación sectorial de fortalecimiento académico, entramos a la COSFAC, nos vamos hacia abajo y vamos a encontrar un recuadro verde. Le damos clic ahí y ahí tenemos los documentos vigentes para el MESEMS. Había más, pero están quitando los documentos que de alguna manera ya fueron superados por otros actuales. Así que nos vamos a la propuesta del marco curricular y encontramos nosotros 3 apartados. El primero se llama progresiones de aprendizaje, que fueron las primeras propuestas que salieron para cada una de las áreas y de los recursos. Después nos vamos a orientaciones pedagógicas que nos dice, precisamente, es una orientación de cómo podríamos nosotros planear a través de progresiones en cada una de las áreas o recursos. Y al final tenemos programas de primer semestre, que son los programas que se publicaron el mes pasado. Y estos programas ya tienen una estructura uniforme. Lo primero que apareció aquí en progresiones de aprendizaje, cada área o recurso tenía una estructuración, tenía un enfoque, unos elementos que eran comunes, pero que en realidad, si tú veías el de pensamiento matemático, no estaba exactamente configurado de la misma manera si tú veías el de cultura digital. Y eran ambos configurados de una manera diferente en cuanto a la estructura que el de ciencias sociales. Los programas tienen la particularidad que ya todos están bien estructurados, uniformes, y los programas son mucho más fáciles de comprender.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Si yo veo aquí donde dice progresiones de aprendizaje, lo primero que veo es esto que dice documentos base del MESEMS. Y está el documento base del rediseño del MESEMS, que lo vamos a ocupar ahorita, los fundamentos, por qué se hace el cambio, de qué se trata el marco curricular, esta cosa de las que le hablé hace rato, que son las líneas de política pública, que es lo que nos está normando a nosotros, principios y orientaciones de la nueva escuela mexicana y el plan CEP de 0 a 23, que es lo que a nosotros nos está configurando todo el sistema educativo. Esos documentos los vamos a revisar un poco ahorita. Ahora, están las progresiones. Me voy a meter un poco a ellas. Son las viejitas, por así decirlo, los programas viejos. Y también me voy a ir a los programas. Y miren, esto no estaba, acaba de aparecer. ¿No se dieron cuenta? Acaba de aparecer. Esto de Nueva Escuela Mexicana. Muy bien. Que es la Nueva Escuela Mexicana, los principios que es la Nueva Escuela Mexicana. No estaba. No sé si lo vieron, acaba de aparecer. Y esto, que es el programa Aula Escuela Comunidad, que pues bueno, acaba de aparecer ahorita. No, de verdad me sorprende, pero esos documentos que estoy abriendo ya los habían compartido en los cursos de COSFAC que están en este momento, algunos, y además en la reunión que tuvieron ahorita en Vallarta, a los presidentes de academia que fueron a Vallarta la semana pasada, les hablaron que ya estaba el documento, pero creo que no se los quisieron compartir, pues porque todavía no aparecía aquí. Entonces, miren, acabamos de ser testigos de cómo acaban de subir unos documentos y vamos a hablar también de ellos. Ahorita los abro. Perfecto. Entonces, de eso no sé de qué se tratan. No me voy a meter ahorita a ellos, pero bueno, ahí está. Aquí está. Este documento, los que estén llevando ahorita cursos en COSFAC, a algunos de ustedes ya les habían compartido esto, y este nuevo que acaba de aparecer, yo ya se los había puesto aquí. Se los publiqué, bueno, el 27 de junio, en cuanto me lo dieron, lo publiqué, ahí está, es este que está aquí. Es justo este que acaba de aparecer. Ahí está. Entonces, esta parte son los documentos oficiales que nosotros vamos a tener para poder entender esto de la implementación del MESEMS. Perfecto. Entonces, aquí no está en esta parte, pero hay un acuerdo que es el que sustenta todo esto. Antes de irme a ese acuerdo, que es lo que sustenta todo eso, creo importante que hablemos entonces, de manera muy general, lo vamos a seguir revisando, de lo que es el MESEMS. Mire, no se ve muy bien, lo tengo mejor en otro, pero aprovechando esto, lo vamos a volver a ver. Nuestro MESEMS, espero que lo puedan notar, nuestro MESEMS está en un triángulo adentro, lo bordean 3 y después hay un círculo. Y mejor me voy a lo otro porque sí se está viendo horrible. Muy bien. Y así no, se tiene que ver muy bien. A ver, ahí está. Muy bien. Este que tenemos nosotros aquí es la representación gráfica de nuestro marco curricular común de la educación media superior, que yo creo que casi todos nosotros ya sabemos de qué se trata. Es cuando esto inició,
fue esta figura. En educación básica, a la figura que se formó con los 4 campos y los 7 ejes rectores, porque en educación básica, preescolar, primaria y secundaria, su nuevo marco curricular tiene 4 campos y tiene 7 ejes rectores. Al centro está el estudiante y su contexto. Para ellos, la estructura fue como una flor y le llamaban la flor. Para nosotros, educación media superior, la estructura fue como un diamante y le llamaban el diamante. De hecho, todavía en algunas capacitaciones o en algún lugar siguen hablando de diamante. Esta fue la primera figura que surgió y la que le llamaban el diamante. Ya concretamente, ya la actual es esta. Tenemos al centro, en un triángulo, pensamiento lógico matemático, conciencia histórica, cultura digital, y ese triángulo del centro es comunicación verbal y no verbal, que ahora se ha vuelto lengua y comunicación. De ahí se desprende inglés también. A ese triángulo, que como bien decía Juan Pablo Arroyo, son las habilidades esenciales, lo rodean 3 áreas del conocimiento: humanidades, ciencias naturales y ciencias sociales. Y al mismo nivel, pero abrazándolos, apoyándolo, sustentándolo, acompañándolo, tenemos a los recursos socioemocionales, que son 3: la responsabilidad social y honestidad, el cuidado e integridad física corporal y el bienestar afectivo emocional. Esta cuestión de lo socioemocional viene porque nosotros tenemos una característica muy fuerte, que es la deserción escolar. Es algo muy complicado. Nuestros alumnos se van. Así que hay un movimiento que se llama Yo No Abandono, donde hay una serie de estrategias. Una de ellas era Constrúyete. Recordarán ustedes que en el sexenio pasado, con el nuevo modelo educativo, es decir, con aprendizajes clave, nos pedían que manejáramos una ficha dentro de nuestros salones de clase y llevábamos 3 dimensiones, 6 habilidades, trabajando una habilidad por semestre. Ahora, con la nueva escuela mexicana, con esta visión, esto que está aquí se convierte en, deja de ser construye y se convierte en ámbitos. Bueno, todo esto está aquí, se convierte en ámbitos. Y esos ámbitos, aquí están. Lo que era antes Constrúyete deja de ser, y esa idea se convierte en 5 ámbitos de la nueva escuela mexicana, que es práctica y colaboración ciudadana, educación integral en sexualidad y género, actividades físicas y deportivas, arte y educación para la salud. Estos 5 ámbitos son los que forman a los 3 recursos socioemocionales. Al recurso de bienestar afectivo emocional lo forma el ámbito de arte, que es el que yo tengo aquí. El ámbito ahí está. A bienestar afectivo emocional lo forman el ámbito de arte y cultura, que sería el que está aquí, este ámbito, pero también el ámbito de salud, que es el que está acá, el ámbito de deportes, que es el que está acá, y el ámbito de educación sexual integral, que es el que está aquí. Esos 4 ámbitos se unen, confluyen y forman entonces el recurso
de bienestar afectivo emocional, que es el que tenemos aquí. Ahí está. Y entonces, después, al ámbito de cuidado e integridad física y corporal, lo forman estos tres: educación integral en sexualidad y género. 40 años. A ti no te daban educación física obligatoria, ¿no? Ahora resulta que va a ser obligatoria, como era cuando... No va a ser obligatoria, maestra. Es lo que decíamos hace rato. No es obligatoria, son los 5 ámbitos y la escuela va a decidir, pero no es obligatoria. La escuela decidirá. Ahorita que veamos ámbitos socioemocionales, nos vamos a dar cuenta cómo está configurado el programa, pero obligatoria no es. Son los recursos. Entonces, el recurso de cuidado de integridad física corporal es educación integral en sexualidad y género, actividades físicas y deportivas, educación para la salud y práctica y colaboración ciudadana. Y el último ámbito, que es el ámbito de responsabilidad social y honestidad, se conforma de arte y de práctica y colaboración ciudadana. Son nuestros 3 recursos. Entonces, estos 3 recursos están, como yo les decía, están bordeando a los recursos sociocognitivos transversales y las áreas del conocimiento. Cada escuela, bueno, no, algunos subsistemas ya están decidiendo, desde el mapa curricular que nos dan, ya están decidiendo si se va a trabajar por recursos o por ámbitos, si se trabaja por estos 3 recursos o si se trabaja por los ámbitos. Ya lo están decidiendo. En nuestro caso, nuestro subsistema, que es de GETI, nos da un mapa curricular similar a este. Ese es el mapa curricular que nos da de GETI. A lo mejor hay algún cambio, creo que no veo ningún cambio. Este es el mapa curricular que nos da de GETI. Y si se dan cuenta, de GETI nada más nos dice formación socioemocional. Es lo que estoy poniendo en rojo. De GETI no nos está diciendo que trabajemos por ámbitos o por recursos, lo cual significa que nosotros podemos decidir si trabajamos por recursos o por ámbitos. Hasta ahí lo dejo. ¿Sí? Muy bien. Va a haber un espacio para que hablemos de cómo vienen las progresiones para esto, para que vean cómo está. Entonces, nosotros tenemos entonces a nuestro marco curricular de esa manera. Es así como entonces está configurado. Ahora, hay algo que también les tengo que decir. Muy bien. Lo que tenemos nosotros en este momento, en el mapa curricular que tenemos en este momento, esta es la estructura viejita, y hay uno más nuevo. Esta es una viejita, pero me sirve para ilustrar algunas cosas. Lo que nosotros teníamos asignaturas. Estaba la disciplina, matemáticas. La disciplina de matemáticas, la disciplina de mate, tenía 6 asignaturas. La asignatura de álgebra, la asignatura de geometría y trigonometría, la asignatura de geometría analítica, la asignatura de cálculo diferencial, la asignatura de cálculo integral y la asignatura de probabilidad y estadística. La disciplina de biología podía tener 3 asignaturas: biología, ecología y temas de biología contemporánea o ciencias de la salud. La disciplina de física podía tener 3 asignaturas: física 1, física 2 y temas de física. La disciplina de inglés tenía 5 asignaturas: inglés 1, inglés 2, inglés 3, inglés 4, inglés 5. Y los módulos estaban por submódulos. Bueno, el nombre oficial, y esto lo saben
todos los de ustedes que hayan pasado por control escolar o por servicios escolares, el nombre oficial de una asignatura es unidad de aprendizaje curricular. Así como el nombre oficial de México, nuestro país, es Estados Unidos Mexicanos, el nombre de las partecitas en las que se divide una disciplina se llama unidad de aprendizaje curricular. Esto nada más lo sabe quien hace diseño curricular o quien está en control escolar, porque son los únicos que conocen el nombre oficial. Los demás les llamamos asignaturas. Muy bien. Con el MESEMS volvemos, no son asignaturas, sino que les vamos a dar el nombre, su nombre oficial. El nombre oficial es Unidad de Aprendizaje Curricular. Ese es el nombre oficial, Unidad de Aprendizaje Curricular. Para los cuates, UAC, Unidad de Aprendizaje Curricular. De tal manera que lengua y comunicación tendrá 3 UAC, 3 unidades de aprendizaje curricular. Lengua y comunicación 1, lengua y comunicación 2, lengua y comunicación 3. Pensamiento matemático tendrá 3 UAC. Pensamiento matemático 1, pensamiento matemático 2, pensamiento matemático 3. Ciencias sociales tendrá 3 UAC. Ciencias sociales 1, ciencias sociales 2, ciencias sociales 3. Y, por ejemplo, en el caso de ciencias naturales, experimentales y tecnología, tiene 6 UAC, una por cada semestre. Yo sé que muchos de ustedes lo sabían, pero temo que algunos todavía no lo tenían bien claro. Entonces, esas son las UAC. Todas las asignaturas son UAC, pero no todas las UAC son asignaturas. La UAC es el nombre oficial de los pedacitos en los que se parte una disciplina para ponerse en un mapa curricular. Ya no les llamamos asignaturas. A partir de este momento, les vamos a llamar con el nombre oficial, Unidad de Aprendizaje Curricular, UAC. Eso es lo que vamos a hacer entonces con esto. Hasta aquí. ¿Habrá alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? No, no tenemos ninguna pregunta. Bueno, entonces vamos con lo demás. Muy bien. ¿Cómo está configurado esto? Esto en 15 de mayo de 2019, como un regalo para el Día del Maestro, decía nuestro presidente, se modificó el artículo 3º constitucional. Y además del artículo 3º constitucional, pues se modificó el artículo 31 y el 73. Uno de los cambios, bueno, muchos cambios, pero el primero al que me quiero referir, es que se adicionó educación inicial a básica. De tal manera que un mexicano puede comenzar su educación formal desde los 45 días de nacido, porque está dentro de educación inicial. Y el otro cambio es que la educación superior se volvió obligatoria para el Estado. No obligatoria para los padres de familia, no obligatoria para el mexicano, sino obligatoria para el Estado. El Estado tiene que dotarlos o dotarnos de escuelas de nivel superior. Y entonces, en este sentido de la obligatoriedad, aparece una visión que está aquí justo y que se llama Plan 023. Ese Plan 023 entonces plantea esto. El Plan 023 plantea que vamos por fases, que esto es una trayectoria.
hablamos de una trayectoria de 23 años. Por esa razón, la palabra trayectoria empieza a aparecer en nuestro lenguaje como docentes. Esta trayectoria tiene varias fases. La primera fase es la fase de educación inicial. La segunda fase es preescolar. Primaria tiene 2 fases. La primera es de 6 a 9 años y la segunda es de 9 a 12. Secundaria, una fase. Nosotros constituimos una fase y superior es la última fase. De aquí para acá hay una trayectoria. Por lo tanto, el perfil de egreso en cada fase se llama aprendizaje de trayectoria. El perfil de egreso de inicial será el perfil de egreso, mejor, de otra manera más concreta. El perfil de egreso en cada fase tiene rasgos que se llaman aprendizajes de trayectoria. El perfil de inicial, el perfil de egreso de inicial dice, tiene esto o cumple con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Cada enunciado con lo que un egresado de educación inicial cumple al egresar se llama aprendizaje de trayectoria. Entonces nosotros en media superior, nuestro perfil de egreso o el perfil de egreso en esta parte de la trayectoria, en esta fase, está dado por cada área o recurso. En cada área o recurso hay un perfil de egreso que juntos forman el gran perfil de egreso de bachillerato. El perfil de egreso de cada área o recurso tiene enunciados que se llaman aprendizajes de trayectoria. Entonces, ¿por qué aprendizajes de trayectoria? Porque tenemos este plan de 0 a 23 años. Esta es una gran estructura que se ve precisamente para la educación en México. Concretamente en media superior, y Juan Pablo Arroyo publica un documento que salió, yo creo que a principios de 2019, aquí debe decir 2019, pero miren, desde 2018 empezó a configurarlo, o a partir de 2018 lo configuró. Se llama Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior. ¿Qué implica eso? Implica cuáles son las líneas por las cuales el Estado se va a dirigir para la educación media superior. Y son 6. Seguramente muchos de ustedes ya las conocen y ya han oído hablar de ellas, pero es importante que repasemos un poquito. Son 6. La primera, ¿qué queremos? Queremos para educación media superior una educación con calidad y equidad. Y entonces aquí empiezan a haber una serie de indicaciones y lineamientos para tener esta educación con calidad y equidad. Aquí es donde entra, por ejemplo, la formación dual, por ejemplo. ¿Esto que queremos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entra entonces la segunda línea de política pública que dice, bueno, lo vamos a hacer por medio de contenidos y actividades para el aprendizaje. De aquí se desprende totalmente el MESEMS. Los programas están configurados con una idea tal que podamos tener educación con calidad y equidad. Tercera línea. Venimos de un proceso donde a los docentes en la reforma educativa de Peña Nieto se nos trató como si fuéramos menores de edad, como si tuviéramos que ser objetos, no sujetos, sino objetos de una evaluación, objetos de un proceso. Esto nos convierte en mayores de edad, así con todas las obligaciones. Nuestros alumnos se la pasan muy sabroso
porque no tienen todavía las responsabilidades de un mayor de edad, todavía son menores. Bueno, la reforma de Peña Nieto nos trató como menores. Aquí la idea es, trátenlos como mayores de edad. Somos mayores de edad, con muchas obligaciones, pero a ese tratarnos como profesionales de la educación, como docentes transformadores del currículum, como docentes que entienden y saben qué es lo mejor para sus estudiantes, se le llamó o se le llama dignificación y revalorización del docente. Nos están tratando como personas que conducen el proceso de enseñanza-aprendizaje y que entienden y que saben de qué se trata esto. Esta línea de política pública está totalmente plasmada en esto del MESEMS, en esto del nuevo marco curricular. En la cuarta línea de política pública es la gobernanza del sistema educativo. Una gestión escolar hecha por la comunidad escolar, pero de acuerdo a su contexto. La gobernanza surge, es un concepto de alta política, surge porque en muchos países el gobierno era quien determinaba todo, o el gobierno determina todo. Pero ¿qué pasa si ese gobierno, en lugar de dirigir todo, comienza a darle la oportunidad a las comunidades, en este caso a la comunidad educativa, de dirigirse y gestionar aquello que necesita, de dirigirse al punto que quiere, de soltarle las manos, pues? Eso es la gobernanza. Nos están soltando las manos como comunidad escolar. Pero igualito que la dignificación y revalorización, para eso necesitas estar consciente de que tienes una enorme responsabilidad. Y esta gobernanza se aplica ahorita al nuevo marco curricular, al MESEMS, porque tenemos que ver el contexto y decidir como comunidad educativa hacia dónde podemos dirigirnos. Y una manera de saber a dónde podemos dirigirnos o por dónde le podemos llegar o cómo podemos incidir en el contexto donde están nuestros estudiantes es este programa Aula, Escuela, Comunidad, el PAEC, que es un programa que se ejerce o se hace por la comunidad escolar. ¿Liderada por quién? Por la comunidad docente. Obviamente, liderada en el hecho, pero en la estructura, en la conformación, liderada por nuestra directora o director, o por quien ella o él decida o indique que tiene que liderar, que tiene que apoyar a la comunidad docente para llevar esto a buen término. Entonces, tenemos esta gobernanza. En las demás, muy importantes, pero las que nos ocupan ahorita para esto del MESEMS son esas tres: contenidos y actividades para el aprendizaje, dignificación y revalorización del docente y gobernanza del sistema educativo. Son nuestras líneas de política pública. Hasta aquí, ¿alguien tiene algo que comentar? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿No? Si no, nos seguimos. Quiero que vean cómo va todo. Es muy importante que vean cómo está todo estructurado para poder aprender con H la esencia de lo que nos está marcando el MESEMS. ¿No? Le seguimos entonces. Ahora, el 17 de agosto del año pasado aparece un acuerdo que se publica en septiembre. Más bien, ese año se
En esa fecha se da a conocer y ahí está. Y entonces, este acuerdo 170822 es el acuerdo que sustenta el nuevo marco curricular, el MESEMS. Se publica en septiembre, pero se firma el 17 de agosto. Tiene un marco normativo. El marco normativo comienza con el artículo 3º constitucional. Con eso comienza. Y tiene también como sustento el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial de Educación, la Agenda 2030, la Ley General de Educación. Tiene también como sustento el acuerdo anterior o el acuerdo sobre el marco curricular común anterior, que es el acuerdo 442 de la RIEMS. Tiene el acuerdo 010118, que habla de un Sistema Nacional de Educación Media Superior. No sé si lo recuerdan, pero este acuerdo 010118, a los 15 días, el 16 de enero de 2018, dio origen a otro acuerdo que fue el que nos cambió el nombre de DGETI a WEMSTIS. Fue este. Pero bueno, no vamos a recordar el 160118, que nos cambia de DGETI a WEMSTIS, sino el 01, que habla de un Sistema Nacional de Educación Media Superior. Y obviamente también tiene la nueva escuela mexicana. Esto es el sustento normativo. Ahora, ¿por qué el artículo 3º constitucional? ¿Qué tiene que ver el artículo 3º constitucional? Cuando hablamos de artículo 3º constitucional, lo primero que nos surge es la palabra educación, ¿cierto? Es lo primero que nos surge, la palabra educación. Entonces, en este artículo 3º constitucional y en esto que nos surge, que es educación, hablamos de que el gran cambio fue un enfoque en derechos humanos. Ese fue el gran y enorme cambio. Y entonces, en este enfoque en derechos humanos, hablamos de que lo prioritario son los derechos de niñas, niños y adolescentes. Eso es lo prioritario. Hay una ley que es la Ley General de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en esa ley dice que los adolescentes son los que van de 12 a 18 años. Esos son los adolescentes. Y nosotros recibimos alumnos entre 14 y 15 años. Y cuando se nos van, hay muchos que ya tienen 18, es cierto, pero también hay muchos que todavía no llegan. Entonces nosotros tenemos una franja de adolescentes. Y en ese sentido, nuestros adolescentes están todavía protegidos por la Ley General de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que además emana de la Convención del Niño, de donde se van todos los derechos de los niños. Hablamos de sujetos de derecho, no de objetos de derecho, sujetos de derecho. Y nuestra educación entonces, con esta modificación, busca un enfoque en derechos humanos y una igualdad sustantiva que de verdad pueda hacerse posible que de verdad pueda hacerse posible la igualdad, la equidad, que todos tengan el acceso a las mismas oportunidades. De eso habla el artículo 3º constitucional. Y aquí en amarillo, vean cómo dice que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes
en el acceso, que entren, en la permanencia, que permanezcan, y en la participación, que se escuche su voz. Nosotros difícilmente dejamos que se escuche la voz de nuestros estudiantes. No tenemos muchos espacios en la escuela donde pueda escucharse su voz. Entonces, lo que se trata ahorita, o la idea que se tiene desde el artículo 3º constitucional, es que se priorice su interés sobre el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. ¿Qué es eso de interés superior de niñas, niños y adolescentes? Bueno, eso de interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes es que lo que se implemente, lo que se legisle o lo que se interprete de las leyes debe estar siempre pendiente de los derechos humanos de los niñas, niños, adolescentes y jóvenes. No podemos hacer algo en la escuela que violente alguno de sus derechos. No lo podemos hacer. No podemos ni implementarlo, ni legislarlo, ni interpretarlo, lesionando uno de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Qué derechos tienen ellos? Por ejemplo, derecho a la educación. ¿Qué otro derecho tienen? Derecho a una sana convivencia. ¿Qué otro derecho tienen? Derecho al sano esparcimiento. ¿Qué otro derecho tienen? Tienen derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Tienen derecho a que se les alimente. Tienen derecho a la salud. Tienen una serie de derechos. Y se tiene que priorizar el cumplimiento de esos derechos. Ellos son sujetos de derechos, no objetos. Los adultos no podemos decidir por ellos. Niñas, niños y adolescentes van, a medida que van creciendo, van aumentando en autonomía y participación, de tal manera que nosotros que tenemos a los más grandes, a los adolescentes, sí o sí tenemos que estar conscientes de esa autonomía y sí o sí tenemos que estar conscientes que ellos tienen derecho a la participación. Es muy claro. A veces no los dejamos participar. En las escuelas los tenemos tan sujetos que ellos no se pueden expresar. Y me refiero a expresar de una manera respetuosa, joven. No me refiero a otro tipo de cosas, sino que ellos puedan ser, en este caso, alguien lo decía, sujetos de educación, no objetos de educación, sujetos de evaluación, no objetos de evaluación. ¿Cuál es la diferencia entre sujeto y objeto? La siguiente, la cucaracha es un objeto. Yo a una cucaracha, a ver, un ratón es un objeto. A un cuyo es un objeto. A un cuyo yo le doy de comer. Un objeto es un cuyo es objeto de alimentación. Punto. Pero en cambio un niño, siendo sujeto de alimentación, tengo que preguntarle en la medida de mis posibilidades si prefiere para el desayuno que hagamos un licuado, si lo tenemos, con manzana o con mamey, por ejemplo. O tengo que preguntarle, sería conveniente que yo le pregunte en la medida de las posibilidades y en la medida de lo que tengamos, si prefiere un taco, si prefiere el huevito en un taco, o si prefiere comerse por un lado la tortilla y por otro lado el huevito, por ejemplo. A eso se refiere con participación y a eso se refiere con ser sujeto, que se le tome en cuenta. A eso se refiere. Entonces, nuestro artículo 3º constitucional está pidiéndonos que tomemos en cuenta a nuestros estudiantes como sujetos, no como objetos.
sino como entes que piensan, que sienten, que están viviendo en un aquí y ahora y que son capaces de razonar y de entender, de proponer, de implementar, de aplicar, de valorar, de decidir, de proponer. Eso es lo que quiere el artículo 3º constitucional. Este artículo también nos dice que el servicio educativo será de excelencia. ¿Y por qué de excelencia? Porque va a promover un mejoramiento integral. Esa mejora continua tiene que promover el máximo logro del aprendizaje de los educandos. No va a promover que terminemos los programas. No dice el artículo 3º constitucional que, porque aparte sí lo dice, que los docentes somos el agente fundamental de la educación. Y el artículo 3º constitucional no dice que esos agentes fundamentales, que somos nosotros, terminemos el programa o nos enfoquemos en terminar el programa. No lo dice. Tampoco dice que nos enfoquemos en prepararlos para que presenten un examen en la universidad y que nuestra preocupación máxima sea que ellos estén preparados para pasar el examen de la universidad. ¿Cuál universidad? Pues cualquiera. Es decir, queremos prepararlos para que pasen cualquier examen de cualquier universidad. No dice eso. ¿Qué dice? Dice que lo que se busca es el máximo logro del aprendizaje de los educandos, no terminar el programa, no preparar para un examen para la universidad, el máximo logro de aprendizaje de los educandos. ¿Para qué? Para el desarrollo de su pensamiento crítico, para que desarrollen un pensamiento crítico. ¿Y para qué más? Para el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Esto no estaba. Necesitamos desde el artículo 3º constitucional apoyar a nuestros estudiantes para que desarrollen pensamiento crítico. Y también requerimos hacer un fortalecimiento fuerte entre la escuela y la comunidad. ¿Para qué? Para la transformación social. Por eso necesitamos ver su contexto. Esa es la razón. Yo traigo aquí 2 definiciones de pensamiento crítico. Ustedes pueden buscar la que gusten. Una es de hace 4 siglos, pero quizá en pocas palabras podemos decir que el pensamiento crítico tiene que ver con poder apoyar a nuestros alumnos o ayudar a nuestros estudiantes para que desarrollen una mente analítica, una mente asertiva, una mente que medite, que argumente, que proponga, que valore, que no se deje llevar por la corriente fácil, que pueda vislumbrar de alguna manera las consecuencias de los actos que tenga, etc. Eso es lo que necesitamos desde el artículo 3º constitucional. Y el artículo 3º constitucional, o del artículo 3º constitucional, se desprende la Ley General de Educación. Y la Ley General de Educación, en su artículo 11, nos habla de la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana es el instrumento por medio del cual se hace tangible el artículo 3º constitucional. Y dice que la nueva escuela mexicana busca 3 cosas: la equidad, la excelencia y la mejora continua. Todos nosotros lo sabemos. Hacemos un proceso, lo valoramos y al valorar hacemos mejoras. Volvemos a implementar el proceso, lo valoramos, hacemos mejoras. Volvemos a implementar el proceso,
lo valoramos, hacemos mejoras. Vamos haciendo entonces una mejora continua. Lo vamos haciendo en esa parte. Ahora, en este sentido, la nueva escuela mexicana también dice que tenemos que colocar al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Otra vez, máximo logro. Dice que la educación tendrá como objetivos el desarrollo humano integral, todo. De ahí surgen los recursos socioemocionales, todo. Reorientar el sistema educativo nacional, por eso el nuevo marco curricular. Incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad. Tenemos que traer a los padres de familia acá, que se hagan corresponsables, pero también los estudiantes. Y además, impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. De ahí sale nuestro programa Aula, Escuela, Comunidad. Eso necesitamos, impulsar transformaciones sociales. Y así queda la nueva escuela mexicana en el Acuerdo 170822. Además de lo que hemos dicho, la identidad dice que se fomentará en las personas una educación basada en la identidad. ¿Quiénes son? El sentido de pertenencia. ¿Qué hago yo? ¿Por qué estoy en el CEBETIS 48? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué yo lo quiero? ¿Por qué traigo puesta la camiseta? Pero desde mi perspectiva de estudiante. ¿Qué me da esto? ¿Por qué de aquí? Y lo que yo obtengo del CEBETIS 48, ¿para qué me va a servir? Más bien, lo que yo obtengo del CEBETIS 148 me sirve mucho para el respeto desde la interculturalidad. Tu cultura y la mía, vamos respetándonos. Para considerarse como parte de una nación no multicultural, sino pluricultural. No multilingüe, sino plurilingüe. Es decir, todos en armonía, respetándonos, no con la hegemonía de alguien. También nos habla de responsabilidad ciudadana, centrada en valores como la honestidad. La participación en la transformación de la sociedad al emplear el pensamiento crítico y el respeto y cuidado al medio ambiente. Esto es la nueva escuela mexicana. Y esto es lo que nos está diciendo el MESEMS que tenemos que hacer. Eso es. Y entonces, este acuerdo, pues el marco normativo lo que nos sustenta es eso. Eso es lo que nos sustenta. Y entonces nos dicen que el propósito de la implementación es fomentar en el tipo medio superior una educación. Fíjense nada más la responsabilidad que le están dando a estos mayores de edad, que son los docentes. Lo que se quiere, la utopía a la que queremos llegar, la idea que queremos, que creemos, que pensamos que sí puede ser, y es que tendrá como propósito fomentar en el tipo medio superior una educación que admita y aliente la capacidad creadora, productiva, la libertad y la dignidad del ser humano, formando ciudadanos que tengan amor al país, a su cultura e historia, que se asuman como agentes de transformación social y orgullosos de su identidad nacional, pero conscientes de los procesos y problemas globales y dispuestos a participar en actividades individuales, comunitarias, escolares y culturales para conducir su vida y la de los demás hacia un futuro con bienestar y satisfacción de capacidades socioemocionales necesarias para constituirse en personas con responsabilidad social, conscientes de la importancia del cuidado físico y corporal y con una vida
en bienestar emocional y afectivo. Todo lo ambicioso que se requiere para el MESEMS. Eso es lo que nos están solicitando. Ese es el tipo de alumnos que nos están pidiendo. Y este acuerdo tiene un artículo único, pero tiene 5 capítulos. El capítulo 1 contiene las definiciones del MESEMS. El capítulo 2 contiene lo esencial del MESEMS. El capítulo 3 habla de la equidad, inclusión y excelencia en el servicio educativo, donde, miren, nos habla también de igualdad y no discriminación, eliminar barrera de género, considerar diferentes realidades y contextos, la pertinencia y la relevancia, es decir, que para algo sirva lo que estamos viendo en el bachillerato, y fortalecimiento de lazos entre la escuela y la comunidad. El capítulo 4 nos habla de contenidos y actividades de aprendizaje y la evaluación formativa. El capítulo 5 nos habla de la gobernanza del MESEMS, nos habla de esto que se quiere. Y entonces nos dan una visión de docente. Contextualiza su práctica docente, vincula su contexto con los aprendizajes de trayectoria, planea con una visión transversal y centrada en la y el estudiante, trabaja colaborativamente, participa en comunidades de aprendizaje, enseña contenidos de forma transversal y identifica la importancia de los recursos socioemocionales y los ámbitos de formación socioemocional y la integra en su enseñanza, pero de manera transversal. Nosotros, los de ciencias, no tenemos por qué dar recursos socioemocionales dentro del aula, sino que lo integramos de manera transversal, se forma y capacita, actualiza constantemente. Esto es lo que quieren de nosotros. Pero quiero regresarme al capítulo 2, que es lo sustancial. ¿Y qué es eso sustancial del capítulo 2? Lo sustancial del capítulo 2. Les voy a compartir toda la diapositiva, pero no vamos a ver toda la diapositiva. Lo sustancial son 3 cosas y quiero quedarme muy clara con esas 3 cosas. La primera cosa en la que nos tenemos que fijar del marco curricular común es la normatividad que la sustenta. Y en la normatividad que la sustenta está el artículo 3º constitucional. Y está también la Agenda 2030, que habla de una visión de mundo para dentro de 7 años. El calor que hemos sentido este verano es muy preocupante. Hay lugares, el lugar donde yo crecí significa pozas de agua, lugar de pozas de agua. No tienen agua desde hace 2 meses. Cuando yo nací había agua, había manantiales, había agua por todos lados. Cuando yo crecí ahí cuando era chica, no tienen agua hace 2 meses. Es una realidad ya, esto que nos está pasando como mundo. La Agenda 2030 intentaba o se puso como meta el 2030 para detener un poco eso. Y habla en su objetivo 4 de calidad en la educación, y habla de igualdad de género, y habla de trabajo digno, y habla de fin de la pobreza, y habla de cuidado a la vida marina, y habla de 17 cosas muy importantes. Entonces, lo primero en lo que nos tenemos que fijar de este marco curricular común, de este MESEMS, es la normatividad que le da vida. Lo segundo en lo que nosotros nos tenemos que fijar, esta diapositiva ustedes la van a tener, pero temo que se me estén durmiendo allá donde yo no los veo. Lo segundo en lo que nos tenemos que fijar es que el centro, tal como lo dice Juan Pablo Arroyo, el centro del MESEMS son los 4 recursos sociocognitivos transversales. Transversales. La transversalidad se radia
Es como si fuera una estufa que enciende en el quemador y comienza a dar calor en varias direcciones. Así está la transversalidad en el MECEMS. Los contenidos, los programas ya traen toda esa transversalidad, ya la traen. Ahora, ¿qué necesitamos? Que lean, que entiendan lo que leen, que hablen, que tengan un pensamiento matemático, un pensamiento lógico, que sepan moverse en esta cuestión de lo digital y que tengan claro quiénes son, por qué están, dónde están, a dónde pueden ir y cómo pueden transformar esa realidad, además de que estén conscientes del mestizaje, que en lugar de que los aplaste, los pueda impulsar. Por eso el corazón del corazón son los 4 recursos sociocognitivos, porque aparte, este conocimiento se da en sociedad, hablando con otros, para otros, pero también transformando la sociedad en la que está. Y el tercer aspecto muy importante, estas son características del MECEM: integral, articulador, regulatorio, inclusivo y equitativo, da la portabilidad, facilita el tránsito, te permite hacer reconocimiento de aprendizajes, es abierto y es orientador, pero sobre todo es flexible. Y en esa flexibilidad está aquí, lo que hablábamos hace rato. La flexibilidad está en nosotros, en esta autonomía en la didáctica. El modelo educativo, el nuevo modelo educativo por aprendizajes clave, no nos daba autonomía. Quería evitar la dispersión e incluso nos daba los productos que teníamos que pedir a nuestros estudiantes. Así nos tenía. Esta nos da una enorme libertad. Y en este darme libertad dice que autonomía en la didáctica es la facultad que se otorga a las y los docentes de las instituciones de educación media superior para decidir, con base en el contexto inmediato, con mis alumnos, los que tengo aquí, no los del vecino, no los de la escuela de enfrente, los míos, los que están aquí pidiéndome de muchas maneras que yo los acompañe, que yo los acoja, que yo los apoye para que aprendan, a esos, para decidir con base en el contexto de esos a mi cargo, las estrategias pedagógicas y didácticas para el logro de las metas de aprendizaje establecidas en las progresiones de aprendizaje. ¿Qué es una meta de aprendizaje? Hace rato yo les decía que el perfil de egreso tiene rasgos. ¿Cómo llego a esos rasgos del perfil de egreso? A través de metas de aprendizaje, a través de pequeños pasos que me posibilitarán como docente ayudar a los estudiantes a que logren el aprendizaje de trayectoria, que es el rasgo de perfil de egreso. Entonces, en esa autonomía en la didáctica, yo puedo decidir, con base en mis estudiantes y en su contexto, las estrategias pedagógicas y didácticas para lograr las metas de aprendizaje establecidas en las progresiones de aprendizaje, es decir, en el documento llamado progresiones de aprendizaje, al considerar las condiciones de trabajo, los intereses, las habilidades y necesidades de los estudiantes. De igual forma, el docente diseñará e instrumentará las estrategias de enseñanza y aprendizaje a partir del contexto y necesidades locales en los programas de trabajo, aula, escuela y comunidad. Esas 3 cosas son entonces las que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Entender el contexto, entender el fundamento normativo. Eso necesitamos. ¿De dónde viene esto? Del artículo 3º constitucional. ¿Qué me pide el artículo 3º constitucional? Me pide que vea, que haga lo posible para que mis alumnos logren tengan el máximo logro del aprendizaje. Eso me pide, eso me está pidiendo.
Me está pidiendo un enfoque en derechos humanos. Me está pidiendo que fomenten ellos el pensamiento crítico. Me está pidiendo que haga una mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué? Para lograr la excelencia. Nunca vamos a llegar allá. La excelencia es un camino. Y me pide que trabajemos con equidad. Eso me pide el artículo 3º constitucional. Me pide que yo sea de verdad, agente fundamental en la educación. Me pide también que desde mi aula se impulsen transformaciones sociales a la comunidad de mis estudiantes, que yo trabaje de acuerdo al contexto. La segunda parte me dice que el centro, el corazón, de donde sale toda la transversalidad, se trabaje de manera social y que de verdad, pero de verdad, mis estudiantes salgan leyendo y escribiendo. Que de verdad, pero que de verdad tengan pensamiento lógico matemático. Que de verdad, pero sin simular, puedan meterse esta cosa de cuestiones digitales. Y que de verdad, pero que de verdad, ellos puedan tomar conciencia de quiénes son en este momento y por dónde pudieran meterse para transformar esa realidad. Y además me dicen que tengo autonomía en la didáctica. Me dicen en esta área de dignificación y revalorización docente que junto con mi colegiado, junto con todos los docentes que están conmigo en esa comunidad escolar, podemos decidir las estrategias pedagógicas y metodológicas para meternos a esto y lograr que tengan pensamiento crítico, que de verdad tengan el máximo logro del aprendizaje, que de verdad aprendan a comunicarse, que de verdad tengan pensamiento lógico, que de verdad sepan quiénes son y que de verdad sepan meterse a las redes para poder entender todo lo demás. Y en esa autonomía también me pide que la autonomía también la trabaje en el programa Aula Escuela Comunidad, que ya nos incluye a todos. Eso es lo que nos está pidiendo. Que de verdad, como docente, asuma mi mayoría de edad y tome las riendas y junto con mi colegiado docente, porque solos no lo vamos a lograr, decidamos que ahora, en lugar de mirar al programa y los contenidos, otra vez, historia del átomo, el átomo, partículas subatómicas, configuración electrónica, tabla periódica, en lugar de estar mirando eso tan obsoleto, tan falto de sentido, y como decía el primer video que les puse, pensando solamente en preguntas fácticas, cierto o falso, relacionar columnas, pero sin pensar, recitar lo que viene en los libros, los llevemos al pensamiento crítico, a debatir, a argumentar, a que ellos puedan desarrollar, a que hagamos una escuela viva, pero viva, donde en los laboratorios de ciencias realmente estemos haciendo ciencia. En las aulas de humanidades y sociales realmente se escuche la voz de ellos, la crítica de ellos, el argumento de ellos, donde en pensamiento matemático estén midiendo, estén consultando, estén haciendo muchas cosas, donde no tengamos la horrible sensación, no sé cuándo tengan ustedes su graduación, el viernes, ¿no? No tengamos la horrible sensación de que de todos los chicos que se están ahí graduando, el 80% no tiene lectura de comprensión. Y nos da miedo lo que les va a pasar en la universidad. Que no tengamos la horrible sensación, sino que de verdad podamos tener una generación o generaciones que sean valiosas primero para ellos, después para la sociedad. Y lo que les decía, es una utopía. No sabemos si lo vamos a lograr. No lo sabemos. No sabemos si como docentes estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de que se nos dignifique y se nos revalorice, que de verdad se nos vea como mayores de edad, que de verdad se nos vea como personas que asumen el riesgo y que llevan y que están trabajando
para el máximo logro del aprendizaje de sus estudiantes, mirando su contexto. Y hay muchas circunstancias. Los alumnos que nos llegan, pues ya más o menos sabemos cómo llegan. Ya es la segunda generación que recibimos después de haber regresado a la presencialidad. Ya sabemos más o menos cómo están, ¿no? Nos van a llegar, como siempre. La cosa es, ¿cuál va a ser el cambio en tu escuela? Es válido que te lleguen sin saber leer ni escribir. Lo que no es válido es que después de haber pasado por tus manos y las de tus compañeros docentes, sigan no sabiendo leer ni escribir. Es válido que no entiendan álgebra cuando lleguen. Lo que no es válido, o ni aritmética. Lo que no es válido es que cuando egresen de tu plantel, sigan sin entender aritmética. No es válido que cuando lleguen no sepan, más bien, es válido que cuando lleguen no sepan exponer. Lo que no es válido es que egresando del CBT 118, no saben ni exponer, ni debatir, ni argumentar, ni hacer un ensayo, no saben nada. O creemos que nada. Eso es lo que no es válido. Y esto es, pues, lo que nos está proponiendo el MESEMS a través de todo eso que nos está dando. No sé, hasta aquí si alguien quiera comentar algo, quiera decir algo, quiera exponer algo. Si logré que se comprendiera la esencia, si logré que pudiéramos entender que, bueno, el programa va a ser una guía, pero lo importante no es ver al programa, ni prepararlos para un examen de una universidad, sino el máximo logro del aprendizaje de ellos. Impulsarlos. ¿Alguna participación? Adelante, maestra Teresa. Muy buenas tardes. Hola. Siento que eso es la parte principal, el punto clave, ¿no? En este caso de las progresiones. Estamos a veces tan acostumbrados en enfocar, en alcanzar una meta medible, calificable, que a veces perdemos de vista que, pues lo interesante es que ellos lo apliquen, ¿no? Que ellos vean el uso, y creo que esa parte de la progresión sí nos puede llevar a eso. Igual, como cualquier otro MESEMS, es difícil iniciarlo y obviamente también le vamos a encontrar algunas dificultades, vamos a encontrar quizás algunos fallos dentro de ello, pero creo que un punto importante también es estar abiertos a lo que pueda haber, a lo que pueda hacer, a lo que pueda ocurrir, y en base a eso también tener esa disposición de decir, bueno, si es correcto o si es aplicable, si funciona en estos ámbitos, en estos aspectos, y tener también la valentía de decir, ok, esta parte no es así, hay que o debe de tener modificaciones, ¿no? Tener quizás a veces lo que esperamos es tener esa reciprocidad con las autoridades, sobre todo las nacionales, en donde nosotros podemos decir, ok, esto sí funciona hasta aquí, y de aquí para adelante hay que cambiar, ¿no? Pero creo que también algo muy importante es que tengamos que ser escuchados, porque podemos a veces comentarlo entre nosotros, pero no llega arriba, y obviamente se considera desde arriba que esto funciona a las mil maravillas, cuando no es así. Y aquí también tenemos que hacer comunidades de aprendizaje y también como comunidad tenemos que llegar a la mayoría de edad. Tenemos que hacernos escuchar también nosotros, en algunos sentidos. Creo percibir que en este momento las autoridades también, por lo menos COSFAC y los subsistemas, están conscientes, porque así lo han dicho los expertos,
que esto puede no funcionar, que vamos todos. Y se lo digo porque ahorita los compañeros que fueron a Vallarta, uno de ellos, que además es uno de los líderes académicos que tenemos en la escuela, lo mencionó. Creo que sí están conscientes de esto totalmente novedoso y a dónde vamos. Yo espero, de verdad espero, porque también los supervisores están trabajando, los supervisores de SEMS, estoy hablando de nuestro subsistema, los supervisores de SEMS están también trabajando como equipo para poder comprender esto. Yo espero que puedan verlo, maestra. Y hay algunas cosas de los subsistemas, hablo de todos, que llegan y que a lo mejor no estamos tan de acuerdo, pero también tenemos que hacernos escuchar. ¿Y sabe cómo? A través de las academias. Fortaleciendo ese trabajo colegiado, es posible que ellos comiencen a escucharnos, porque cuando va uno de nosotros, va Julia Canales a quejarse, y Julia Canales me hacen caso, me tienen respeto y toman en cuenta o me escuchan, pero si va mi director o mi directora a decir que Julia Canales dice con el responsable estatal, la responsable estatal, pues no tiene tanto impacto a que si la Academia de Matemáticas de Querétaro, en consenso, comentó esto, el impacto es más fuerte, maestra. Entonces hay que trabajar mucho de manera colegiada, pero creo que ahorita las autoridades de varios frentes están empujando, porque también es nuevo para ellos. Adelante, maestro. Sí, buenos días. Buenos días. Mi equipo de docentes estamos muy atendiendo su información. Coincido con usted y espero que que sigamos, pues, porque escucho que nuestros superiores creen que no se puede. En esta vida todo se puede, si todos les echamos los kilos. Y yo estoy convencido de que si en el trabajo en equipo, como el que llevamos aquí en el semestre 48, lo vamos a lograr, maestra. Coincido con usted. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Miren, yo les comento algo. Les había dicho que yo había sido subdirectora. Yo dejé el cargo por cuestiones personales en enero. Me tocó configurar muchas cosas del MESEMS, que afortunadamente se siguieron dando. Entonces, yo estaba muy preocupada por lo del programa Aula Escuela Comunidad. Y yo creí, desde acá afuera, que a mi escuela le iba a llevar mucho tiempo, por lo menos un semestre, poder configurar el programa Aula Escuela Comunidad. Muy bien. Como estaban en reunión en Vallarta, los presidentes de academia, quienes dieron el curso de progresiones a los que vamos a dar al primer semestre, yo nada más era asistente, no di nada. Yo era parte del grupo docente que iba a ser capacitado en progresiones. Entonces lo dieron dos de los compañeros que alzaron la mano y dijeron nosotros lo damos, mientras los presidentes de academia iban allá a Jalisco. Y uno de ellos, el que va a dar, el que está liderando, bueno, el presidente de química a nivel local, con mucha humildad, me encanta, se paró ante nosotros el segundo día, no, el primer día, con mucha humildad, se para ante nosotros, los del turno matutino, y nos dice, oiga, bueno, antes de pararse frente a nosotros, estuvo platicando con algunos de nosotros, escuchando, o sea, lanzándonos preguntas y escuchando. Y nos dice a todos, los docentes del turno matutino, oigan, yo tengo una idea. Yo creo que el programa Aula Escuela Comunidad lo podríamos enfocar quizá con el cambio climático.
Y en cuanto él dice eso, empezaron a oírse sugerencias por acá, por allá, por allá. Total que él se fue, terminamos la sesión, empezaron la reunión con los del turno vespertino. No sé cómo le hizo. Al otro día viene y nos dice, ya está. Ya tenemos por dónde nos vamos a entrar. En el CBT 118 le vamos a entrar por las consecuencias del cambio climático en la escasez de agua en Corregidora Querétaro, que es donde está nuestro plantel. Pero lo logró. Nos puso de acuerdo en 2 patadas. A mí me dejó con el ojo cuadrado, de verdad. Yo creí que esto nos iba a llevar días y horas y reuniones de deliberación hasta que nos pusiéramos de acuerdo. Pero bastó solamente un compañero con ganas de hacer equipo, con ganas y escuchando muchas voces y con las voces armando una idea y ya lo tenemos. Hace rato que hacíamos el Menti, que algunos de ustedes decían que se sentían ansiosos, estresados. Yo me he sentido, sobre todo cuando era subdirectora, me sentí estresada muchas veces de cómo lo vamos a hacer. Pero este tipo de acciones en una comunidad, creo que es la mía, pero puede haber sido cualquier otra, de docentes que están tratando de entender esto y tratando de entrarle de mejor manera, hace que por lo menos a mí como persona que ahorita ha trabajado con muchas comunidades, me hace sentir, justo como dice el maestro, sí podemos, sí vamos a poder, verán que sí vamos a poder. Y aparte somos de GETI. Digo, no somos cualquier cosa, ¿no? Somos de GETI y tenemos que poder. El trabajo colegiado, escucharnos entre nosotros, no discriminar ninguna idea, valorarla, realmente va a hacer que esto fluya. Y les digo una cosa, esto que logró mi compañero, no había ni una autoridad presente, solamente éramos docentes, porque estábamos solitos haciendo el curso. Las autoridades llegaron al inicio, inauguraron, pues nos dejaron trabajar. Solo éramos un grupo de docentes, nada más. Mirando cómo le hacíamos para el máximo logro del aprendizaje de los estudiantes. Eso es lo que estábamos haciendo. En ese justo momento que se da esto tan maravilloso como lograr que una idea sea abonada por muchas voces y aceptada de manera colegiada. Hay esos instantes y no me cabe duda de verdad, 213, 50, 48, que lo van a lograr. Claro, cada escuela tiene sus particularidades. Nosotros coincidió que los líderes andaban en otro lado, ¿no? Y entonces alguien que no es líder, tan líder como los que andaban por allá, nos logró conjuntar circunstancias, ¿no? Quizás si hubieran estado los otros docentes, él no se hubiera atrevido a hablar, porque como los expertos o los que están llevando el proceso son los otros, a lo mejor él se hubiera abstenido. Bueno, no, ahí está el resultado. Me encanta, eso es gracias por darme la oportunidad de compartirlo, es algo que acaba de suceder y me emociona porque sí se puede, sí vamos a poder, sí podemos poder. No sé si hay otra participación. No hay otra participación. Hay un video muy pequeñito de un español que me encanta, es José Antonio Fernández. Es español. Él es un maestro de preescolar que después se metió a matemáticas y después se metió a la maestría y al doctorado y ahorita se dedica más a la formación docente, a la formación de docentes que a estar con niños. Pero tiene
una visión y una experiencia de vida muy fuerte. Entonces yo creo que podemos, me gustaría concluir esta parte de esta visión que tiene el MESEMS con unas breves palabras de algunas palabras de él. Déjenme comentarles que seguramente ustedes ya han visto videos de Vancomer, que es BBWA Vancomer, y que les hace a algunas personas. Entonces, este es parte de uno de esos videos que vienen desde ahí y dura 6 minutos. Pero la idea, la esencia, es algo que él dice, es mirar desde el cerebro del que aprende. Entonces, me encanta esa visión que él tiene, más bien enseñar desde el cerebro del que aprende. Aquí no habla de eso, pero de lo que habla, pues sí podemos tenerlo. Entonces, me gustaría compartírselos. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Y yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño, si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo, no. Yo le dije, muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice, porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho, tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía que si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó, 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresan. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa, en modo alguno, que no razonen, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía, les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir, ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir, un plátano. Y entonces yo diré, coméroslo. Y ellos me van a decir, no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré en una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión. Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. Y yo le dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, 3 melocotones son 3 frutas. Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema.
en una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, hombre, que lleva razón. Que una de dos. O la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, ¿habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto, porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y le digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que en definitiva digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero también, dice uno, con nosotros. Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir que el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo. Muy bien, pues este es José Antonio Fernández y esta parte de son tus silencios los que conquistan su voz. Eso es lo que quieren Mesens. Que dejemos de ser, pues lo que estoy haciendo yo ahorita, estoy hable como perico. Son las circunstancias quizá, pero ustedes no están hablando. Entonces la idea es justo lo contrario, ¿no? Que esto no pase en nuestros salones de clase, que sean nuestros silencios. Claro, hay que planear y planear muy bien, pero que sean nuestros silencios los que conquisten su voz. Escucharlos a ellos, impulsarlos a ellos, y que este constructivismo que comenzamos desde 2004 sea también ahorita pues, una hermosa realidad, lo sea también. Me gustaría que descansáramos 10 minutos, pero no sé si para todos los maestros que están ahí juntos pudiéramos tener una hoja de papel ahorita que regresen. Yo creo que, maestro, si me ayuda con hojas de papel, pero también una engrapadora para que ellos puedan engrapar algo. Y para los que están en casa, si pudieran prepararse una hoja de papel con algo también, una grapa, yurex o algo que pudiéramos hacer, ¿sí? Para que lo hagamos ahorita regresando. Descansamos 10 minutos y regresamos. ¿Les parece? Bien, gracias.
Gotta take a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. But through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can like love is fine.